Aprendiendo en el libro de los Hechos. El día de hoy estaremos aprendiendo a través de la lectura de la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo cómo era la vida del inicio de la iglesia, cómo vivían los creyentes, los apóstoles, qué era lo que estaba sucediendo en este inicio, ¿verdad? En el video anterior vimos cómo el Espíritu Santo vino y se derramó sobre cada uno de los que estaban en el aposento alto, capacitándolos para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo les encargó, hablarles a todas las personas de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, vimos que la iglesia había una unidad muy hermosa, una armonía total. Todas las personas participaban en la oración, participaban en el partimiento del pan. Había una unidad hermosa y en ese momento se estaban viviendo todos los milagros de sanidades, milagros, todo como nuestro Señor Jesucristo había dado la orden en los evangelios, que nosotros vimos como en el evangelio de Marcos, Él dijo, vayan, hagan discípulos, háblenles todo lo que va a suceder con las personas que crean en mi nombre. Y en el libro de los Hechos empezamos a ver, y todo esto es lo que vamos a ir gozándonos al escuchar qué fue lo que Dios, el Espíritu Santo, empezó a hacer en ellos. El capítulo 3 habla de la curación de un cojo, una persona que no podía caminar, pero este es solo un milagro registrado. No tenemos todos los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Ni en los evangelios, ni tampoco en la continuidad de la iglesia, porque debieron de haber sido muchísimos. Pero cuando Dios deja un milagro en específico es para que nosotros aprendamos y veamos qué fue lo que sucedió. Así que vamos a leer ahí en el versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Estas son las 3 de la tarde. La de la oración. A las 3 de la tarde se tenía la oración. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es la forma, esto es lo que estaba sucediendo con los apóstoles y con los discípulos, experimentando milagros de sanidad. En el caso de este hombre, más adelante en el capítulo 4, de aquí mismo de los Hechos, en el versículo 22, tenemos la información, déjenme se las voy a leer, dice que ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y tenemos la información aquí que a este cojo había nacido así. O sea, desde su nacimiento estaba en esta condición. Y Hechos capítulo 4 nos informa que él tenía más de 40 años. Entonces vemos la situación en la que vivía esta persona y vemos cómo Dios estaba obrando de una manera hermosa y poderosa a través de los apóstoles para restaurar no solo las vidas físicas, sino también espiritualmente, dirigir el pueblo hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un detalle súper importante que
cuando Pedro le dice, no tengo nada que darte, ¿verdad? No tengo dinero, pero sí tengo esto que va a cambiar tu vida. Y el milagro se hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos otra evidencia y cómo es que nuestro Señor Jesucristo dio la instrucción y los apóstoles obedecieron al pie de la letra lo que se tenía que hacer y ellos vivían de esta manera. Cuando este milagro sucede, ¿verdad? Porque volvemos a mencionar, lo está iniciando todo este movimiento del poder de Dios, del Espíritu Santo, las personas escuchando el mensaje, habiendo sanidades. Las personas se vinieron a ver qué había sucedido con esta persona y entonces tenemos en la segunda parte, ¿verdad? Cómo Pedro comienza a hablarles a las personas ahí en el pórtico de Salomón. Vamos a darle lectura en el versículo 11. Dice, y teniendo agarrados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, escuchemos, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro les pregunta, porque miren, todo el tiempo ha existido esta situación y vamos a detenernos un poquito aquí. Cuando han sucedido milagros de sanidades o milagros en las personas, es muy común que la persona o las personas tengan esa tendencia a darle el crédito a la persona que oró por mí, la persona que puso sus manos sobre mí. Entonces, el apóstol Pedro tiene que dejar aquí muy claro y les dice, ¿por qué ustedes están viniendo? Porque miren, vinieron hacia el pórtico de Salomón porque miraron que esa persona que había estado incapacitado por más de 40 años había sido sanado. Pero cuando Pedro dice esto es porque el corazón de la gente estaba yendo ya más en dirección hacia Pedro y Juan. Los estaban mirando ya como algo especial y ya iban a empezar, ¿verdad? Ellos a ponerlos en ese lugar como si fueran ellos nada más tuvieran esa capacidad. Así que Pedro tiene que dejar muy en claro y les dice, por favor, dice, nosotros no hemos hecho esto. Y vamos a ver versículo 19, dice, el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí Pedro comienza nuevamente a predicar y a decirles a las personas que todo el poderío está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a recordar lo que nosotros habíamos escuchado ya en el capítulo 2, que Él les dice que ellos negaron a Jesús y que ellos mismos dieron la orden de crucificar. Aquí llama a nuestro Señor Jesucristo como el autor de la vida. Cuando ustedes tengan sus Biblias o si ya las tienen ahí con ustedes leyendo, van ustedes a observar que autor está con la A en mayúscula, que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, al autor de la vida. Vemos también en letras mayúsculas al santo y al justo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar el versículo 16, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí el apóstol Pedro vuelve a mencionar, esto es muy importante, si ustedes, hermanos, hermanas, que estamos siguiendo siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos muchos cantos, muchas alabanzas haciendo una referencia fuerte a que en el nombre de Jesús hay poder, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos esos cantos, nos conectamos y sabemos, y aquí Pedro lo vuelve a decir, por este nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está nuestra fe, y por ese nombre, aquí el apóstol Pedro hace saber, ¿verdad? El versículo 16 dice, en el nombre de Jesús y por la fe en este nombre, esta persona ha recibido la completa sanidad en presencia de todos. Así que la clave, aquí tenemos una enseñanza poderosísima, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es donde se efectúa todo el poder. Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza que en el nombre de Jesús es donde nosotros recibimos la salvación, recibimos la autoridad, recibimos toda la capacitación para que nosotros podamos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, llena de milagros, llena de dones. Él nos quiere capacitar de todo para que suceda todo esto como sucedió en esta persona, que fue liberado de vivir de esa forma por más de 40 años. Así que el apóstol Pedro menciona todo esto y nos lo dice a nosotros, que es necesario, ¿verdad?, que nosotros tengamos la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que él llama al arrepentimiento al pueblo, ya que fue un muy buen tiempo, ya que vinieron todo el pueblo a mirar qué estaba sucediendo. El apóstol Pedro inmediatamente dice, aquí tenemos toda la gente, vamos a hacer un llamamiento para que se arrepientan, para que se conviertan al Señor, para que los pecados les sean perdonados. Y habla, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo fue anunciado por hacía mucho tiempo en el Antiguo Testamento. Es muy especial, es muy hermoso ver a las personas en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo les daba en momentos hablar proféticamente. Y es lo que sucedió con Moisés. Mira, el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pero vamos a ver exactamente, mire, versículo 23, si toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí esta palabra nos da una enseñanza poderosísima. Jamás se dijo de ninguno de los profetas, de ninguno de los líderes del Antiguo Testamento, se dio esta palabra. De ninguno de ellos dijo, el que no crea en Moisés será desarraigado de la tierra, será desarraigado del pueblo. El que no crea en Elías, el que no crea en los profetas, no. Solamente esta palabra se hace efectiva para la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Moisés dijo, a todo aquel que no lo escuche, a ese profeta anunciado por medio del Espíritu Santo, será desarraigado del pueblo. Y esta palabra conecta muy bien porque nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, cuando Él da la orden y dice, vayan y háblenles, al que no crea será condenado. Y Moisés, muchísimos años antes de nuestro Señor Jesucristo, dio esta misma palabra. Así que
Hoy Dios nos dice, elige, ¿verdad? Tenemos la capacidad para elegir y para que nosotros escuchemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor Jesucristo. Miren, y da una lista aquí, el versículo 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El apóstol Pedro está mencionando aquí, ¿verdad? Dice, desde Samuel en adelante se ha venido anunciando este momento victorioso, ¿verdad? Podemos imaginarnos, ustedes pueden imaginarse el momento, la época en que nació nuestro Señor Jesucristo y que cumplió su ministerio. Y dice aquí Pedro, dice, todo esto había sido anunciado, que estos días iban a llegar y que Dios está llamándonos, y vuelve a cerrar aquí su capítulo 3 diciendo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida de Jesús? Para que cada uno se convierta de su maldad y podamos llegar a tener una relación personal con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y poder permanecer con Él, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, esto es todo lo que está sucediendo en el principio, en donde la iglesia está desarrollándose, donde las personas están llegando a escuchar el mensaje del evangelio, donde muchos corazones están recibiendo el evangelio, creyendo en Jesús y arrepintiéndose de sus pecados, convirtiéndose de su maldad y entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy no hay diferencia, este mismo mensaje sigue vigente, sigue actualizado. El mismo mensaje que Pedro y que los demás apóstoles hablaron a las generaciones anteriores es lo mismo que hoy está hablando Dios a nosotros por medio de su escritura, que tiene el poder, y nosotros tenemos el Espíritu Santo, y hoy el Señor está hablando nuevamente. Necesitas un milagro, quizás no estamos sin poder caminar como el hombre de al principio, pero quizás tenemos otras cosas. Quizás tienes algo que no te deja caminar en la libertad y no te deja como ese cojo que no podía, pero que cuando se afirmaron sus pies por el poder del evangelio, comenzó a saltar y comenzó a abrir su boca para darle gloria al Señor. No sé qué te detenga, no sé qué te tiene allí atado, pero el Señor en este día, hoy, así como el apóstol Pedro con la autoridad del Espíritu Santo, tú puedes hablar y decir en el nombre de Jesús que tú eres libre. Medita en tu corazón qué te tiene atado, qué no te deja llegar a la libertad para poder abrir tu boca y saltar y vivir en ese gozo que el Señor quiere que tengas. Así que sigue vigente, sigue el mismo poder de Dios efectuándose en tu vida, en mi vida. ¿Qué necesitamos? Fe. ¿Qué necesitamos? Creer en el nombre de Jesús y ponerlo por obra. Así que yo espero que este mensaje avive tu fe, avive tu esperanza, te recuerde nuevamente que Dios sigue haciendo milagros, que Dios sigue salvando personas, almas. Nosotros tenemos que hacer nada más lo que nos toca en nuestra parte. Así que yo espero que este mensaje sea de mucha bendición a tu vida, que puedas crecer espiritualmente y vivir todo lo que como ellos vivieron en ese tiempo, que es el plan de Dios para la iglesia y para nosotros. Que Dios te bendiga.